El celuloide elegido. Acabamos de terminar de ver la primera película del Festival de Cinema Jueu de Barcelona. Hablamos con Luis Enrique. ¿Cómo conoces el festival? ¿Cuál es tu motivación para venir y qué te ha parecido esta primera película inaugural? Bueno, yo tengo mucho interés por el cine que hace Ricky Pan. Me pareció fantástico que se proyectara su película y que se pudiera hablar con él, tener un rápido debate antes. Y bueno, lo del festival lo descubrí viniendo y genial que pueda saber que hay una programación y tal, y seguramente vendré otros días a ver otra película. Gracias. María, su nombre. No es la primera vez que vengo al festival, de hecho no sabía que se hacía, pero un amigo me ha como invitado a acompañarle y bueno, es la primera que vengo a ver el festival. Una película, como decía el director en el coloquio, difícil y dura. ¿Te ha parecido? No sé, dicen que hay películas que transforman y que nos llegan. No sé si ha sido tu caso, María. Bueno, es muy muy dura, yo creo que es casi imposible que no te llegue o que no salgas de manera diferente a como has entrado, porque realmente impacta muchísimo. ¿Qué te parecen este tipo de festivales y si crees que volverás? Bueno, tendría que ver un poco más el resto de la programación, pero al final todo lo que sea concentrar películas de un mismo tema o intentar hacer acciones que potencien asistir a actos culturales y dar a conocer, cosas que de normal no irías a ver, al final está muy bien. Te abre de miras. Muchas gracias. A ti. Josep Gómez Martí es mi nombre y nada, el festival, en particular no sabía que formaba parte del festival, sí que sabía que lo estaban haciendo estos días, pero no sabía que formaba parte del festival. Y nada, he venido porque lo he escuchado en la radio esta mañana y me ha interesado, y como sabía que había estado, pues ahora no recuerdo si premiada o nominada a la Berlinale y tal, digo, bueno, pues voy a ver qué tal. Pero la verdad es que tampoco no sabía demasiado de antemano, porque tampoco podías encontrar mucho en ningún lado. ¿Qué te ha parecido la película? Bueno, bien, más o menos, como que captas la idea un poco, creo que... como tampoco es muy... no hay, te guía mucho, ¿no? Entonces lo hace un poco difícil de seguir, me parece a veces. Pero bueno, creo que la idea se entiende y está bien el sentido, y la manera de mostrar las imágenes está guay. ¿Estás de acuerdo en que este tipo de festivales es una oportunidad para ver en pantalla grande películas que a lo mejor, claro, no llegan a las pantallas comerciales? No verías de ninguna manera, vamos. Sí. ¿Volverás al Festival de Cinema Jueu? Sí, de hecho había venido el año pasado también, pero como te digo, no en particular porque sea el festival, sino porque a lo mejor digo, esto me interesa y... Muchas gracias. No, de nada. Hablamos ahora con Vicente Sánchez Biosca, que ha sido el encargado de presentar esta película inaugural del Festival de Cinema Jueu, de la 22ª edición. Es una película que, como nos decía el propio director, es dura, impacta. ¿Qué resaltarías de ella? ¿Por qué te parece que es una película necesaria de ver en estos? Es una película con material de archivo, prácticamente la totalidad se ha hecho con material ya preexistente. No hay mucho material rodado para la ocasión, sino es una especie de juego casi sinfónico con un leitmotiv de ciertas imágenes que representan dos cosas fundamentalmente: la aflicción humana y la catástrofe, es decir, elementos que tienen que ver con la perpetración de crímenes y elementos que tienen que ver con el sufrimiento humano desde el punto de vista de las víctimas. Está construida con una estructura de 3 pantallas diferentes, 3 pantallas que al mismo tiempo están entrando en diálogo y están utilizando imágenes que datan en algunos casos de la Gran Guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial, y en otras ocasiones atravesando parte del ascenso
del nazismo, del fascismo italiano, y luego, claro, elementos que llevan a las atrocidades nazis, a la Shoah y a otros acontecimientos, tales como la guerra de Vietnam, y fundamentalmente también la intervención de las imágenes del genocidio camboyano, que es lo que el director conoce mejor porque ha sido buena parte de su trabajo a lo largo de su trayectoria. ¿Te parece que ese centrar la visión o enfocar en la víctima es lo que de alguna manera explica que se igualen los genocidios, que la unificidad de la Shoah se deje un poco al lado para centrarnos en eso que iguala a las víctimas, ¿no? Porque hay incluso imágenes en las que, no sé, giran las víctimas porque les están fotografiando o para que dé testimonio de su sufrimiento, y hay 3 imágenes diferentes, unas de la Shoah, otras del genocidio camboyano y otras de Nagasaki o de Hiroshima, ¿no? Sí, bueno, la cuestión es muy, muy delicada porque, claro, siempre se ha hablado de la unicidad del genocidio perpetrado por los nazis, y obviamente eso es una gran verdad, es algo único porque es algo esencial, es decir, algo contra el ser humano por ser humano, ¿no? Sin embargo, es cierto que independientemente de la proporción, que fue gigantesca y desde luego incomparable, es también cierto que otros genocidios de otras características son también incomparables y son también propios. Es decir, que en cierto modo todo lo que hace el estudio en la actualidad, en las últimas 2 décadas por lo menos, ya no es una especie de ranking para ver qué genocidio es peor, sino asociar imágenes, y no quiere decir uniformarlas, no quiere decir que todas tienen que ser vistas por el mismo cristal o por la misma lente. Entonces, lo que trata de hacer Enrique Pan es utilizar imágenes de la Shoah y hacerlas dialogar con otras. Por ejemplo, en los momentos iniciales del descubrimiento de los campos, estoy hablando desde el julio del 44, cuando se abre Majdanek, en enero del 45, cuando se abre Auschwitz, evidentemente abiertos por el Ejército Rojo, en Occidente estas imágenes no se creen, no parecen importantes. Y cuando no parecen importantes, no están asociadas, por otra parte, a la Shoah. En ningún caso, ni en Majdanek ni en Auschwitz, todo el movimiento del Ejército Rojo no identificó todo esto con la Shoah, sino con las atrocidades nazifascistas, que le llamaban. En la primavera del 45, cuando se abre Bergen-Belsen, Buchenwald, Mauthausen y demás, entonces estas imágenes están asociadas de nuevo a las atrocidades nazis, pero no al genocidio judío. Es un tiempo más tarde cuando estas imágenes empiezan a tomar una dirección determinada en relación con el genocidio judío. Y luego es en torno al año 60, 61, cuando el proceso Eichmann y cuando Raúl Hilberg publica su libro y demás, cuando ya claramente estas imágenes están ligadas a esto. Quiero decir que estas imágenes, tal y como aparecen en muchos momentos, dependen del código que se tiene en ese momento de la historia para interpretarlas en un sentido. De manera que solo a partir de los años 60 realmente, digamos que las atrocidades nazifascistas están asociadas totalmente al genocidio nazi de los judíos, fundamentalmente de los judíos, no ya de los gitanos, sino de los judíos. Entonces, quiero decir con esto que a veces las imágenes son las mismas, pero los códigos para descifrarlas van cambiando según el momento. Y en los años 90 y sobre todo en el siglo XXI ya hay una apertura a otros fenómenos, por ejemplo el caso del genocidio de Ruanda, es decir, en 100 días casi 1 millón de personas, digamos que cobra una dimensión enorme. Y ya, de hecho, algunos autores, estoy pensando en Marianne Hirsch, es una persona que fue una pionera en el estudio del genocidio judío, y plantea seriamente si no es una forma de olvidar otros genocidios modernos el evocar simplemente la unicidad. Lo cual no quiere decir que no sea único, que obviamente lo es, sino que otros genocidios también son únicos, porque todo genocidio realmente es único. Pero bueno, ¿por qué se produce el genocidio? Es diferente, ¿no? O sea, sí, la mayoría de los casos es porque es resultado de una guerra, que siempre son injustas y que podremos entrar a valorar los motivos, pero la Shoah es única.
desde el momento en el que se quiere exterminar a un pueblo sin que haya una guerra, sin que ese pueblo entre en guerra con nadie. Y no sé qué pensaría Lasman de lo que hemos estado hablando, pero sí me gustaría que nos recordaras qué ha dicho el director al referirse a Marceline Loridan, que es a la única a la que da voz realmente en el documental, ¿no? En la película al final. Bueno, yo creo que él tiene una relación muy particular. Marceline lo vio hace muy poco. Es una persona, la esposa de Joris Ivens, es una persona que tiene una película espléndida sobre esa pradera que es la de Birkenau, y él tenía una relación porque vivían muy cerca, tenían intercambios constantes, y la identificación en cuanto víctimas, pero en cuanto víctimas que quieren hablar a través de las imágenes y a través del testimonio, víctimas que digamos que se sobreponen a esa condición de víctima, que eso es otro de los fenómenos de nuestra época, y están dispuestos a hablar, están dispuestos a superar esa especie de gran mito que era el de la irrepresentabilidad, de la inefabilidad del acontecimiento. Es algo sobre lo que se ha hablado mucho, pero que llega un momento que es un poco cansino, porque realmente nunca se ha dejado de hablar. Otra cosa es que se diga como punto de partida que las palabras no pueden dar cuenta de eso, ¿no? O las imágenes no pueden dar cuenta de eso. Y la relación con Marceline Loridan es muy interesante, porque es la persona que le sirve de hilo de conductor para primero darle una visión positiva de la vida, y por otra parte a reconocer, como en la película esa Crónica de un verano, que es la que utiliza para ver cómo esta persona que está haciendo un cinéma vérité en esos momentos, sin embargo descubre su brazo, descubre su marca de haber estado en Auschwitz-Birkenau, y comienza a relatar, claro, una historia de vida que no estaba prevista en el guión, pero que emerge como su relación, y su relación con el padre y con la madre. En ese momento, quizá esto no se percibe fácilmente, las imágenes que utiliza Ricky Pan proceden de un film anterior suyo, donde hace un homenaje a su padre y a su madre, muertos también en un campo de trabajo. Entonces, esas imágenes que aparecen, es una de las imágenes que aparece sobreimpuesta sobre las cenizas de Hiroshima, es justamente una imagen de su madre. Es decir, que hay como una superposición. Por eso yo creo que hay un intento de entrada en diálogo de estos genocidios, no para equipararlos, no para decir son iguales, ni mucho menos. No siempre, cada uno tiene su singularidad, pero hay elementos de sufrimiento que se convergen entre uno y otro. La víctima, ¿no? La víctima es el personaje esencial de esta película, y el director lo ha dicho antes de que comenzáramos a verla, que es un homenaje a las víctimas, a los que ya no están, a los muertos, ¿no? Claro. Sí, digamos que las víctimas realmente son, por una parte, las que desaparecieron, son las víctimas, bueno, Elie Wiesel lo decía siempre, Primo Levi lo ha dicho siempre, de los mejores son los que no quedaron, y hay otras víctimas, que son las víctimas que han sobrevivido, ¿no? Esas víctimas que sobreviven llevan el trauma, pero son, digamos, entre comillas, las que han tenido la gracia de sobrevivir sobre aquellos que no lo han hecho. Y estas son, entre ellas, las que pueden hablar o las que deciden callar, ¿no? Que también es una opción legítima también. Pensemos, por ejemplo, que en Israel, en los años 50, muy poquitas víctimas hablaban, y muy poquitas víctimas eran consideradas en el discurso oficial importantes. Sí que eran los resistentes del gueto de Varsovia, pero no las víctimas en cuanto tales, sino aquellos que se habían levantado, aquellos que podían empuñar las armas y que podían representar algo, digamos, heroico, no algo doloroso y sin acción inmediata, ¿no? Y finalmente, otro de los mensajes, no sé si estarás de acuerdo, es que la humanidad está irradiada por el mal, que de alguna manera la humanidad también es víctima, que nosotros somos, que de alguna manera la humanidad también es víctima, y que nosotros, sin comparar, por supuesto, también somos víctimas de esa irradiación del mal. Sí, claro, lo que ocurre es que hay un estudio de hace unos años ya, bastantes, que es sobre la condición de víctima, ¿no?
Y realmente yo creo que se ha puesto mucho énfasis en la víctima, y lo peligroso de esto, yo creo que Ritipán, como otros cineastas lo saben ver bien, es que el victimismo se ha convertido en muchos casos, no digo en el caso de la Shoah, no digo en ese caso tampoco, pero se ha convertido en muchos casos como la condición reclamada por muchos para ejercer la violencia. Entonces, esto es algo que ha ocurrido en los planes del terrorismo, sucede en los planes de ISIS, por ejemplo, del califato y todo esto. Hay una condición, una autoproclamación de la violencia sufrida y la condición de víctima para ejercer una violencia sufrida, ¿no? Entonces, ahí hay algo, creo que peligroso en toda esta generalización de la víctima, que es muy diferente de cuando se empezó a reconocer en el dominio público, ¿no? Por eso el caso de Ritipán o el caso de otros cineastas, el caso de Lanzmann, por ejemplo, también es interesante. Lanzmann, digamos que lo son su película, hay otras muchas, pero su película es una película que tiene ya 35 años, es decir, la perspectiva ha cambiado mucho respecto a entonces. Pero hay una perspectiva que tenemos que empezar a tener en cuenta también en la memoria, que es la perspectiva del perpetrador de los crímenes conocidos. Y eso es lo que ahora en los estudios de los últimos 10, 15 años, ¿no?, se habla como el giro hacia el perpetrador, porque hay un cierto secreto en la planificación del mal y la planificación de la violencia que también cualquier historiador tiene que considerar. No se trata de una cuestión moral, sí se trata de una cuestión moral, pero sobre todo se trata de una cuestión de fuentes. Por eso hay ciertos historiadores, estoy pensando en Raoul Hilberg, estoy pensando en Hannah Arendt, que consideraron desde muy pronto que la perspectiva documental y testimonial del perpetrador era fundamental en ese sentido, ¿no? Y creo que eso es lo que en la época de Lanzmann, obviamente, en la época de Lanzmann quiero decir no en el último de los injustos, yo estoy hablando de Shoah fundamentalmente, ¿no? Una película del 85, gestada en los 11 años antes, de que en aquel momento no había lugar a esto, porque había que recoger los testimonios de aquellos que estaban desperdigados y que jamás habían hablado, o habían hablado poco, o habían hablado ante algunos tribunales nada más, ¿no? Ahora la perspectiva yo creo que es un poco distinta, ¿no? Y ahí es donde me da la impresión de que es necesario marcar el cambio, aunque tengamos como referente las mismas imágenes, los mismos acontecimientos, o esto se dinamiza, o se empieza a ver que la Shoah puede ser también una forma de entender los nuevos genocidios por diferencia, evidentemente por diferencia, pero es necesario también que eso ilumine, como ha iluminado a muchos historiadores, comprender y estudiar tan minuciosamente la Shoah, como se hace en Yad Vashem, como hacen los historiadores de las imágenes, como hacen los archivistas. Es decir, no ha habido ningún estudio tan sofisticado, tan fino en eso como el de la Shoah, pero esto habría que aplicarlo también a otros genocidios. Y ahí realmente yo creo que también es necesario ser valiente y no dejar que el mito de la irrepresentabilidad, el mito de la inefabilidad subsista. Creo que los estudios sobre la Shoah se han renovado mucho en los últimos años, están muy lejos de los estudios clásicos, ¿no? Bueno, todos los grandes historiadores, y yo creo que en ese sentido también es importante incluso superar la posición dogmática que no solo adoptó Lanzmann, sino también los epígonos de Lanzmann, ¿no?, que me parecen en cierto modo los que mantienen una normativa. Él dice, no se puede utilizar imágenes de archivo, y en la siguiente película utiliza imágenes de archivo. ¿Por qué? Pues porque cree que es necesario utilizarlo en ese momento. Es decir, su capacidad, digamos, de creador va más allá de su doctrina filosófica como principio, ¿no? Y ahora estamos, yo creo que en otro fenómeno. Y creo que la Shoah puede iluminar muchísimos casos modernos, pero para eso tiene que pensarse críticamente, también tiene que cambiar sus métodos de análisis, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, faltaría más. Encantado.